Gracias, señor Fernández Moya. Tiene la palabra el señor ministro. Gracias, señor presidente. Señorías, en primer lugar, agradecer la intervención del portavoz del Grupo Parlamentario Popular en términos también de lo que ha sido poner en situación todo el planteamiento de la política del Gobierno durante estos años, difíciles años. Hemos hecho un recorrido realmente intenso. Y, además, también agradecer al portavoz de UPN también la intervención, que poniendo en valor lo que significa dentro de España la lealtad de Navarra, indiscutible, distinguida desde la foralidad, pero comprometida realmente con la suerte de todos los españoles, puesto que ellos también se sienten españoles. Voy a hacer unas consideraciones, digamos, si me permiten, respecto de que agrupen respuestas, porque obviamente, pues, como entiendo, primero aclarar, digamos, mi comparecencia, ya lo he intentado hacer, pero el sentido de mi comparecencia es precisamente dar cuenta a la Cámara de nuevas actuaciones que está llevando el Gobierno en funciones, nuevas actuaciones que estamos desarrollando. Este es el sentido. Por eso es por lo que el Gobierno entiende que debemos venir a la Cámara no es un control, es una explicación y un control, obviamente, siempre será un control y un contraste, ¿no?, de las posiciones de los grupos, pero me refiero a que la motivación está ahí, está en el sentido, no hay diferencia entre los miembros de Gobierno que comparecen y que no comparecen, depende de la solicitud, de la naturaleza de esas peticiones. Entendemos que un Gobierno en funciones es un Gobierno que nace de una Cámara diferente a esta, que, por tanto, el control debe referirse a las actuaciones en su materia cuando ha ido desarrollando esa actividad. Y por eso no empece que cuando estamos tomando decisiones en funciones es cuando corresponde, como hizo ayer el presidente Rajoy, comparecer en el Pleno de la Cámara y seguirá haciendo el Gobierno, cualquier miembro del Gobierno, siempre que entendamos que efectivamente la comparecencia se ciñe a ello. Por lo demás, quiero decirles que modestamente, y yo creo que la legislatura pasada he batido todos los récords de comparecencia. No sé si, no en el Congreso, en el Senado. Quiero decir, vamos, yo creo que no creo que haya nadie que haya comparecido más, que se haya sometido a más control, no lo creo, vamos, estadísticamente eso se mide. No, bueno, pues durante la legislatura, por supuesto, pero pero acumulado, me refiero de más intervenciones, o sea, es decir, vamos, no. Y oye, precisamente estamos para eso, para dar cuenta a las cámaras, es que de nuestra actuación, ¿no? Eso es consustancial con la democracia, el control, y por tanto no lo entendemos así. Y por eso decía que para mí también estoy muy honrado en comparecer para explicar las actuaciones y la raíz, la naturaleza de esas actuaciones. Pero no es retórica lo que les voy a preguntar, ¿no? Pero he escuchado un análisis de la evolución económica de nuestro país que me ha preocupado francamente. Esta tarde se va a celebrar una reunión entre grupos políticos que aspiran a formar gobierno en España. Los representantes de esos grupos políticos están diciendo en la mañana de hoy que la política es irrelevante para el crecimiento económico. ¿Eso es lo que están diciendo? Pues lo que yo he oído. España crece el 3,2% porque hay viento de cola, porque hay una política monetaria. Interesante conclusión saco. ¿Eso es exactamente la posición de quienes van a tener esta tarde la interlocución en materia, en clave de cómo se continúa la recuperación económica? ¿Así entienden la recuperación económica? O sea, ¿qué van a proponer? ¿Que continúe bajo el precio del petróleo? ¿Que continúe la política monetaria del Banco Central Europeo? ¿Que eso es lo que van a hacer exactamente esta tarde? ¿De qué van a hablar? ¿De qué van a hablar? Yo no lo sé, o sea, que decir, no es motivo de la comparecencia, pero es que, señorías, francamente, yo discrepo profundamente de ese diagnóstico que he escuchado de varios grupos, no de uno, de varios grupos. Porque, vamos,
escuchado de una manera... Oye, ¿qué suerte tiene cuando gobierna España el Partido Popular que hay viento de cola? O sea, quiero decir, claro, esto es realmente el antítesis de la política. El antítesis de la política. Lo último que justificaría que yo estuviera hoy explicando, no, hoy en la acción de gobierno. Es decir, ¿para qué estamos en el gobierno? ¿Para ver dónde sopla el viento? Es decir, para orientarnos en esto, que realmente, vamos, descontar las políticas económicas de un gobierno de la situación económica es que es realmente, en fin, eso es lo que he escuchado esta mañana, ¿no? O no lo he entendido bien, ¿no? Entonces, ahora va el turno de réplica, pero he escuchado esto. Bueno, pues nada, ha sido la buena suerte, ¿no? España tiene buena suerte cuando gobierna el Partido Popular, ¿bien? Y lo digo porque como yo he estado en todos los gobiernos del Partido Popular, pues nada, algo tendré que ver, ¿no? Quiero decir, con esto, la buena suerte y el destino, porque vamos, es que este argumento me parece realmente... impropio de ser escuchado en esta Cámara. Es que estamos en el Gobierno o en la oposición para escuchar, y por supuesto en la oposición, para criticar las políticas, cómo han perjudicado el crecimiento económico o no. Pero claro, ¿qué ocurre? Que ahora estamos creciendo y creando empleo. ¿Qué ocurre? Que todo el crecimiento económico se está yendo a creación de empleo. Por primera vez en nuestra historia económica de España. No había ocurrido nunca que el crecimiento económico se fuera a creación de empleo. No había ocurrido nunca que España estuviera creciendo por la demanda interna, por el consumo de las familias y mantuviera un superávit de capacidad de financiación frente al resto del mundo del 2% del Producto Interior Bruto. No había ocurrido nunca, porque antes habíamos de hacer devaluaciones competitivas, se llamaban, devaluaciones que lo que hacían era empobrecer al país entero y, por supuesto, a través de una elevada inflación, empobrecer precisamente a las capas sociales que peor se protegen de esa inflación. No había ocurrido nunca que tuviéramos esa recuperación de demanda interna y esa competitividad que es la capacidad de financiación sobre el sector exterior. Y no había ocurrido nunca que estuviéramos creciendo en términos reales al 3,2% el año pasado y el deflactor del PIB esté en torno a precios al 0,6. Nunca había ocurrido con el IPC negativo. Eso no había ocurrido tampoco nunca. La inflación, por cierto, es el más injusto de los impuestos, el más injusto de los impuestos. El que paga terriblemente el que menos tiene. Esa es la inflación, el más injusto, el que no, ese es implacable, ¿no? Es decir, respecto de amplísimas capas sociales que no se pueden defender. Si hay crecimiento de consumo es porque las rentas públicas han mejorado en nuestro país. Y voy a hablar otra vez, he hecho el exhorto que como ven me declaro creyente en la política, si no, no estaría aquí. Si no creyera en la política, con todas sus imperfecciones, faltaba más, ¿no? Es decir, con todas sus imperfecciones, y por eso es importante el contraste. Pero yo solo pido seriedad en las propuestas, seriedad y compromisos en las propuestas. ¿Se podrá decir que una política es equivocada? Por supuesto. ¿Se podrá decir que una política es un lastre para tu país? Se puede decir, pero hay que afianzar esos argumentos. Lo que no se puede es decir que España crece porque hay vientos de cola. ¿Esos vientos de cola no soplan en Francia? ¿No soplan en Italia? Duplicamos el crecimiento de Alemania. Eso no tiene que ver con la política que estamos haciendo. La política presupuestaria en España, cuando bajamos el IRPF por segunda vez a partir de julio, ¿eso no tiene que ver con el crecimiento del último trimestre de la economía? Eso no tiene que ver. ¿No? ¿Qué hacemos cuando bajamos el IRPF? Dicen algunos de ustedes, actuar arbitrariamente. Da la impresión de que me bajo el impuesto sobre la renta al ministro, que para él, o sea, realmente. ¿Es que no hemos bajado el IRPF a los catalanes? ¿No? ¿Y a los valencianos?
¿No lo hemos bajado en Cataluña el IRPF? ¿No es en Cataluña realmente, con sus 7 millones y largos, no están beneficiados por la bajada del IRPF? ¿O no está bajada cuando hacemos cotizaciones a la Seguridad Social bonificada, como lo hicimos en la Ley de Emprendedores, por cierto, conjuntamente? Se ha citado aquí, y agradezco que la legislatura pasada sí hubo votaciones. Las leyes importantes de la legislatura pasada las sacamos con acuerdo de otros grupos políticos, teniendo mayoría absoluta. Por cierto, con el Partido Socialista no sacamos ninguna, porque entonces que eso, y con el señor Saura, vamos, garantizada, por tanto, su posición y su intervención. Pero ya le dije durante mucho tiempo que una cosa es los descalificativos y otra cosa es hacer política. Y hacer política, lo que uno tiene que aspirar es a que tu país prospere. Y si el país prospera, no se puede negar la realidad. Y no se puede decir, como he escuchado antes, que cuando se están bajando impuestos por valor de 7.000 millones de euros largos el año pasado, eso se hace para 4 ricos, porque, vamos, tocan a 1.000 per cápita, vamos, es un planteamiento absurdo, no tiene otro nombre. La reforma fiscal que hemos hecho favorece a las rentas bajas y a las rentas medias de España. Lo que ha ocurrido es que en el 11 nos vimos obligados a poner un recargo transitorio sobre la renta, enormemente equitativo. Partía el recargo para las rentas bajas del 0,75 de recargo y para las rentas altas llegaba a 7 puntos. Eso lo hizo el gobierno del Partido Popular. Era un recargo transitorio. No escuché por la parte de la izquierda muchas alabanzas, ni hacían falta. No hacían falta. Pero ahora, por parte de la izquierda, no me reprochen que hemos quitado el recargo transitorio confundiéndolo con la bajada de impuestos. Porque, mire, una renta en España que esté en torno a 20.000 euros, 24.000 euros, que es la media, está pagando en torno al 15% menos de IRPF que en el año 11. Ya está pagando en comienzo del año 2006. Realmente, cuanto más baja la renta, mucho más es el descuento de impuesto, que llega a ser el 100% del IRPF para las rentas bajas. Y eso es bajar impuestos con progresividad. Y esas son las cifras. Y voy a completarle la lectura de las cifras de recaudación, también para los que han comentado que no recaudamos en España, que es una tesis. No recaudamos. Mire, le voy a comparar la recaudación impuesto a impuesto, de los grandes impuestos, con el año 2007, donde sí recaudábamos, ¿no? ¿No fue el máximo el año 2007? No sé si hubo un 2007 que era la situación de precrisis. Por cierto, alguien no supo anticiparla, pero, en fin, eso tiene mucho que ver con las penalidades después de lo que se han llamado recortes. Pero ahora voy a la recaudación. Recaudación del impuesto sobre la renta de la persona física, cifras brutas, no incrementos. En el año 2007, 72.614 millones de euros. ¿Cuánto más recaudábamos? En el año 2015, con la liquidación, no previsión de presupuesto, liquidación, 72.346. No está mal, Bajando el IRPF, el agujero que hemos hecho ha sido espantoso, espantoso. No está mal. Liquidación. Esto está publicado en la página web del Ministerio, cualquier documento, déficit de las administraciones públicas, distribuido y tal. Impuestos sobre sociedades. Año 2007, 44.823. Año 2015, 20.649, la mitad. Vamos a ver quién paga impuestos sobre sociedades en España. Lo digo también por lo que vayan a hablar esta tarde, ¿no? Lo digo para que le den contenido, ¿no? O sea, que no vaya a ser que me planteen políticas tributarias equivocadas y lo paguemos en términos de crecimiento económico. Quiere decir, miren, evolución de pagos a cuenta del impuesto sobre sociedades, grandes empresas y grupos. La liquidación del 2007,
18.000 millones de euros. Liquidación del 15, 16.436. Liquidación del 11 de las grandes empresas, 7.000. 7.676. De 7.600 hemos pasado a 16.226. Menos mal que la política tributaria del impuesto sobre sociedades que hemos hecho ha sido claramente discriminatoria. Quiero decir, menos mal. Yo me pregunto por qué el gobierno socialista, que está antes que nosotros, no hacía estas cosas, si era tan progresista, ¿no? Diciendo, ahora escucho toda la teoría esta de que hay que quitar degravaciones. ¿Qué degravaciones quedan en el impuesto sobre sociedades, señorías? ¿Las conocen ustedes? Sí, ¿cuáles? Porque lo que hicimos primero era limitar la deducibilidad de los gastos financieros al 30% de la base imponible. ¿Eso no tiene que ver con el desapalancamiento de las empresas? Pues todo. Pero reconozcan que algo hemos hecho bien, ¿no? Es decir, no limitamos la amortización esa libre que permitía que multinacionales operando en español estuvieran sobre la matriz descargando las consecuencias de las inversiones en el exterior. Pues eso tiene que ver todo con el desapalancamiento del sector privado y de las empresas en España. Cifras. Lo digo porque a los argumentos hay que sustentarlos con cifras. Lo digo para que lo hagamos, por lo menos en la parte esta, la santa sede política que nos acoge en materia de Hacienda y de administraciones públicas. Sigo la lectura. Pymes recaudaba 4.800 en el 7, ahora están en 1.800 millones de euros. Claro, es que no tienen beneficio. Están subiendo ahora, por primera vez en la crisis, están empezando a ganar, tener beneficio y, por tanto, es lógico que vayan recuperando, pero no estamos como en el 2007. Bueno, vamos al IVA. 55.851 es la liquidación del año 2007. El año 15, ¿cuál fue la liquidación que hemos cerrado? 60.305. ¿Cuánto subió la recaudación del IVA el año pasado? Un 7,4%. ¿Eso no tiene que ver con la bajada del IRPF? ¿Con la ganancia de poder adquisitivo y el incremento del consumo? No, han pagado el IVA, pues nada. No. Es decir, oiga, estamos recaudando 5.000 millones más que en el máximo de crecimiento económico, en el tanto tal. Y impuestos especiales, los totales, ya no leo más, por supuesto, pero es decir, está a disposición de todos. 19.786 millones de euros la recaudación del 2007. Ahora, el 15, hemos cerrado en 19.147, cifra muy parecida. Por tanto, cuando insisten en que el problema de España es la falta de recaudación, oiga, pues nada, la hemos tenido históricamente. A lo mejor los nuevos protagonistas de la política española encuentran la fórmula. Desde luego la nuestra no es esa, es bajar impuestos para estimular la actividad económica cuando es que es la que hemos utilizado. Ustedes la han calificado electoralmente. Bueno, eso ustedes califíquenla como quieran. Pero yo he escuchado esta mañana aquí la postura de muchos grupos políticos en contra de la bajada de impuestos, que es lo importante. Bien, están en todo su derecho. Pero no me defiendan que es para proteger la recaudación, porque la recaudación está ahí. Como yo he leído, la liquidación del 15. No me lo defiendan porque no lo defienden con números. No me lo defienden, por tanto, las cifras van solas. Después, gasto público, recortes sociales. Vamos a recortes sociales. Porque es que también una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se lee en cifras. Recortes sociales. ¿Cuánto gastan las administraciones públicas? Plan presupuestario, que nos pide la Comisión que actualicemos, este es el anterior. ¿Cuánto? Por tanto, estimación de la Intervención General del Estado para el conjunto de las administraciones públicas. ¿Cuánto gastamos las administraciones públicas en España en el año 15 en protección social? Pensiones, desempleo,
y dependencia y protección social. 185.736 millones de euros, año 15. ¿Cuánto gastábamos en el año 2007? 138.574. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuánta es la resta? ¿Cuál es la resta? ¿Quién ha ni siquiera detenido la protección social en España? ¿Por qué hacen afirmaciones que no se sustentan en las cifras? Si estamos gastando. ¿Eso es incompatible con la recuperación económica? No. Estamos saliendo. Estamos saliendo con protección social. Estamos saliendo con contención de inversión pública, pero si son las cifras elocuentes. ¿Cuánto hemos gastado en salud? En el año 15, con todos estos recortes, tal, que por supuesto no les voy a invitar a que eliminen esas palabras de su vocabulario, pero por lo menos en la Comisión de Hacienda permítanme que las sustenten cifras, ¿no? ¿Cuánto han gastado las comunidades autónomas, que son la salud, ¿no? Porque lo demás ya les he dicho que hemos financiado a través del FLA, pero no es el gasto es imputable a las comunidades autónomas. ¿Cuánto hemos gastado, función 7 del gasto público? En el año 15, ¿cuánto han gastado? 64.130 millones de euros. ¿Cuánto gastaron en el año 2007? Con el apogeo del socialismo en España, con el crecimiento económico, cuando no había más que aquí un buenismo tal, quiero decir, no se hablaba de austeridad para nada, no estaba de moda, todo lo que era financiable. ¿Cuánto gastaron en salud? 61.238, es decir, 3.000 millones menos. 3.000 millones menos. No está mal, no está mal. Y miren que tenían oportunidad para hacer política social. Les quedaba corta, respecto de lo que está siendo ahora, compatible con esta reducción del déficit público. Les recuerdo cuánto cayó los ingresos a partir del año 2007. Les recuerdo que en el año 2007 teníamos un superávit de las administraciones públicas del 2% y en el año 9 teníamos un déficit del 11%. Récord mundial, de +2 a -11, 13 puntos de Producto Interior Bruto. Eso es hacer un agujero. Más 35.000 millones de euros de deuda comercial, los proveedores sin pagar, que también es una práctica tal. Les pregunto, porque ustedes están gobiernos municipales del cambio, gobiernos autonómicos, donde han hecho consorcios de gobierno, les pregunto, ¿cuántas facturas en el cajón han encontrado? Bueno, poquitas, por no decir ninguna. No, a ver si es capaz, no, porque no me han propuesto cambios en su contabilidad. Quiero decir, ¿cuántas han encontrado? Quiero decir, porque está todo identificado en España, está todo identificado. Si está pagando un ayuntamiento determinado a sus proveedores en ese plazo, está identificado. Es decir, y por tanto, ¿de qué me hablan? De engaño. Pero si están publicadas las cifras de déficit público por administraciones hasta noviembre. ¿Cuánto era el déficit de las comunidades autónomas en noviembre? No, el 1,3. El 1,3. Entonces, quiero decirles, ¿quién ha engañado? En el sentido de que en España se engaña con las cifras públicas. ¿Pero por qué advierte la Comisión Europea? Porque estamos publicando todos los meses, no lo hace ningún país del mundo. Insisto, del mundo. Ni en Europa publican mensualmente lo que es la contabilidad de las regiones en países que son federales. Por cierto, lo deberían hacer, en mi opinión, como europeo. Lo deberían hacer, pero no lo hacen. En España lo hacemos mes a mes. Es tanta la información mes a mes que es difícil, eso sí lo entiendo, que es difícil de digerir y tal, pero vamos, más transparencia y más claridad en términos de las cuentas públicas que en España no podrán encontrar en ningún lugar del mundo. Y por descontado, no hay facturas pendientes de pago. Por eso es proveedores, eso es el FLA. ¿Cuánto hemos movilizado en proveedores y FLA y facilidad financiera, todos los mecanismos de liquidez?
183.000 millones de euros. ¿Cuánto ha ido a Cataluña? ¿Cuánto ha ido a la Comunidad Valenciana? ¿Cuánto ha ido a Andalucía? Quiero decirles, si está todo publicado, está todo, o sea, realmente referido y publicado. Por tanto, yo lo que tengo que decirles es, en relación con los términos, inutilidad de la política económica y presupuestaria. Un poco de formas, ¿no? Quiere decir que un poco de forma, porque algo hacemos, ¿no? O no hacemos nada más que hacer agujero. Cuando bajamos el IRPF hacemos agujero. Es interesante argumento. Y yo se lo escucho también a otros expertos fuera de la sala, No lo comparto, no lo he compartido nunca. Pero quiero decirles que realmente necesitamos un escenario de crecimiento positivo, porque si no, no sale ni lo del estructural. El estructural se mide precisamente en función del escenario económico, que es la discusión que tenemos ahora en el seno de Europa. ¿Cómo medimos los esfuerzos de eso? Porque, claro, cuanto más bajo tienes el crecimiento económico, más bajo te bajan el potencial. Y, por tanto, el esfuerzo estructural sale más escaso, ¿no? Realmente, pues decía que lo que hemos hecho en España no es recortar, en el sentido, lo siento mucho que esto, pero son cifras, y por tanto hemos recortado respecto de lo que fue el gasto inducido por un gobierno socialista, inducido en esa financiación autonómica, lo tienen ahí, 2007, esta que firmaron, Esquerra Republicana, el Partido Socialista, claro que firmaron ese acto de financiación autonómica y subió el gasto autonómico. Y eso es el déficit del 11% del 2009. Claro, eso es lo que hemos reducido, pero no hemos eliminado los servicios públicos, al contrario, hay más servicios públicos y mucha más prestación social que en el año 2007. Estas son las cifras, señorías, y por tanto, a partir de ahí, los que creemos en la política, pues en ese sentido quiero decir que debemos ser consecuentes con nuestros actos y, por supuesto, con nuestra rendición de cuentas. Pero no se preocupen, me viene a la cabeza una frase también derivada de una película, a mí me gusta mucho el cine, una película muy conocida, no voy a citar ahora, pero donde uno de los héroes, de los míticos de la película, le dice a otro, diciendo, los dioses nos envidian porque todas las obras de los humanos son perecederas. O sea, quiero decir, por tanto, no se preocupen. Llevo un tiempo largo en el gobierno, pero no se preocupen, nada es eterno. Espero, ¿no? Porque he cumplido, estoy en mi 13º año en un gobierno. Bueno, difícil, ya batiendo todos los récords. Y en este área de las cifras, ¿no? En el momento en que en España no cumplíamos ningún criterio de Maastricht para fundar el euro, y fundamos el euro, haciendo estas políticas. Austeridad, sí. Y decía alguno de sus señorías, señor Rejón, ¿cómo es posible, si no crece el gasto público, que realmente haya menos déficit? Precisamente porque se trata de que al no crecer el gasto público y crecer la economía, el gasto público pierde peso en el Producto Interior Bruto. Y eso hace que corrijas el déficit público. Y no hay que confundir eso con bajar el gasto, que no estamos pidiendo, ni mi carta dice que baje el gasto. No, es que le voy a decir en concreto, porque me parece importante aclararlo, qué dice mi carta, ¿no? A ver, que si me la lee respecto de Cataluña, me parece importante, si me permiten, porque es bastante significativo. Cataluña dice, ¿cuánto dice la carta que va a tener? Sí, eso es un buen trámite. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Sí, gracias. Y así me ahorro de buscarla y tal. En mi carta dice que Cataluña tiene un déficit de más de 5.000 millones de euros. Ya he dicho
que 1.500 más largos son de PPPs, por tanto no computan en este año. Ya tenemos un ahorro de 1.500, por tanto en Cataluña, que es la que más déficit tiene y más presupuesto en el sentido tal. Y digo en la carta, la comunidad dispondrá en 2016 de un importe de 17.349,87 millones de euros en concepto de recursos del sistema de financiación de comunidades autónomas sujetos a liquidación, que supone un incremento respecto a los percibidos en 2015 de 1.862 millones de euros nuevos, 1.800. ¿Cuál es el déficit de Cataluña? Quitándole 1.500, ya tenemos nuevos 1.800 nuevos. Bien. Y añado, además, la comunidad autónoma se va a ahorrar en intereses en el año 2016, gracias a esos mecanismos de financiación, añado 1.019,66 millones de euros. Es decir, Cataluña tiene 2.800 millones de euros más, menos 1.500, en fin, ya llegamos a algo de avance, pues respecto de lo que le estamos pidiendo a Cataluña y al resto de las comunidades autónomas. Pongo otro ejemplo, la segunda en déficit también, y en la Comunidad Valenciana tiene un déficit de 2.584 millones de euros, pero este año va a recibir financiación adicional por 952 millones y un ahorro en intereses de 631. En total podrá destinar la Comunidad Valenciana a reducir su déficit en 1.583 millones de euros, sobre un déficit de 2.548 millones de euros. Esto es lo que estamos... esas cifras no son decisión del Gobierno, viene del sistema de financiación y del ahorro de intereses que sí hemos promovido ciertamente con nuestra política y la política de los instrumentos, y obviamente está favorecida por la situación de los mercados, la credibilidad de los mercados, y a partir de ello con todo lo que estamos viviendo y generando. Bueno, yo lo que, en resumen, porque no quiero alargar más la intervención, yo creo que hemos respondido. En primer lugar, está claro que, a Canarias, por supuesto, la pregunta de si las comunidades autónomas van a tener también, digamos, un atributo especial, la respuesta es que sí. Estamos trabajando para que las comunidades cumplidoras efectivamente pues tengan, digamos, una ventaja, un reconocimiento en forma de ventaja que en definitiva suponga una mejor financiación. Eso es lo que estamos haciendo, estamos en ello y estamos tratando de precisar cuál es la fórmula para que realmente ellas también que tengan una discriminación positiva en reconocimiento de lo que están haciendo. Pero yo también lo que quiero decirles es que cumplir el déficit no es un sacrificio, porque es que no puedo compartir este diagnóstico, sino antes al contrario. Cumplir el déficit es contribuir positivamente a que haya crecimiento económico en todas partes de España, en primer lugar porque lo está aportando y en segundo lugar también, por supuesto, en todas estas comunidades autónomas. Ahora también quiero insistir en el mensaje político siguiente. A partir de mayo del año pasado cambiaron muchos gobiernos autonómicos y cambiaron muchos gobiernos municipales en nuestro país. Lo que es fundamental es que estos nuevos gobiernos no hablen siempre de incrementos de gasto. Parece que han llegado al gobierno para gastar más, cuando lo que han llegado es para gastar mejor en un país que tiene que seguir reduciendo su déficit público. Si no lo han entendido, yo se lo voy a tratar de explicar mientras siga siendo ministro. Dará igual el sitio donde esté el día que no lo sea, porque seguiré tratando de explicarlo. Es decir, que hasta que no reduzcamos significativamente ese déficit público en España, nos quedemos por debajo del 3%, estaremos sometidos a una regla europea, que es la gobernanza esencial, igual que lo fue Maastricht. No se puede estar en Europa
con esos déficits públicos. No se puede ni se debe. Y, por tanto, el compromiso con la reducción del déficit público es prioritario para España y para Europa. Y, por tanto, eso es lo que tenemos que trasladar. Y, por tanto, por supuesto que las coaliciones de gobierno son todo lo legítimas que sea, pero no es para gastar más, porque no tienen margen para gastar más. Si esta tarde los que van a hablar no hablan más que de gasto, se equivocan. Y lo tengo que decir así de claro y de rotundo. Se equivocan porque no hay margen para ello. No hay margen. No hay margen significa que ponen en juego la recuperación económica y la creación de empleo. Y si eso es hacer gobiernos estables, pues entonces la combinación la tendremos bien pronto entre nosotros, que será perder esa recuperación económica, perder la credibilidad que hemos generado y volver a destruir empleo. Y por eso creo que la responsabilidad de todos y, desde luego, de los gobiernos que están actuando desde entonces, porque es comprometerse con esa reducción del déficit público, estén operando en la comunidad autónoma que estén operando en la ciudad donde estén operando, porque es Europa y es, en definitiva, el proceso, como estamos comprobando en España, que nos está sentando en la recuperación económica y en la creación de empleo. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor ministro.